Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. La hora, ya sea la hora que miren este video. Feliz Viernes Santo para todos. Para nosotros los que profesamos una fe y que estamos en la Iglesia Católica, el Viernes Santo es un día muy particular para nosotros. Es el día en el que el Dios hecho hombre murió para salvarnos. Y este hecho, que fue histórico, nosotros lo creemos por fe. Quizás uno se pueda preguntar o alguien nos pueda cuestionar esto de cómo vamos a creer algo que pasó hace 2000 años. Y una cosa es el Cristo histórico y otra cosa es el Cristo de la fe. No quiere decir que estos dos personajes, que es el mismo, ¿no?, que podamos encontrar mucha diferencia. Pero obviamente que desde la arqueología y desde los biblistas modernos, que sucumbe a esto de la modernidad y de querer racionalizar todo muchas veces, van con argumentos que no están tan de acuerdo con lo que nos relata la Biblia. Y muchas veces nos quieren hacernos ver que estos relatos, de alguna manera, son como una especie de mito y que solamente se puede creer en un ámbito. Uno tiene que ser como una especie de dogmático para creer esto. Una cosa es la racionalidad, que uno desde la mirada más filosófica, histórica o la historia de las religiones, uno puede hacer una cierta interpretación de este Jesús histórico. Pero otra cosa es lo que nosotros interpretamos desde una mirada eclesial. ¿Qué quiere decir esto? De que la iglesia para nosotros es la autoridad, porque Jesús justamente funda una iglesia y a esa iglesia le encomienda esta misión de anunciar y de seguir evangelizando a los cristianos que iban a venir después. Nosotros creemos en estos testigos oculares que nos dejaron por escrito lo que Jesús vivió, lo que Jesús hizo y lo que este día esencial está escrito en los 4 evangelios, que es Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que los primeros 3 son los sinópticos y por último es el evangelio de Juan, ¿no? Y que podamos encontrar pequeñas diferencias, pero también tiene que ver con la interpretación de cada autor, pero que ninguno se contradice. Este Jesús, que se vuelve Cristo y que se vuelve Hijo de Dios, también es una construcción que la Iglesia fue haciendo en el tiempo. Por eso en los mismos evangelios sinópticos vemos a un Jesús quizá mucho más humano, pero ya en el evangelio de Juan ya vemos a un Cristo mucho más divinizado. Y esto podemos ver el proceso que la Iglesia también fue pasando a medida que fueron transcurriendo los años. Como los sinópticos que escribieron entre el año 65, que fue el primero del Evangelio de San Marcos, de donde bebieron todos los demás evangelios, menos el de San Juan, y los otros en el año 85 aproximadamente, lo que fue Mateo y Lucas, ¿no? Y Juan ya alrededor del 95, 100 y también un poquito después del siglo I. Podríamos decir que se escribe en una comunidad mucho más alejada de este primer cristianismo, que es la comunidad juánica, que tiene una particularidad y una problemática bastante particular. Y ya vemos que ahí el mismo San Juan ya se pelea con los gnósticos, por eso utiliza esto de que en el principio existía la palabra
estaba junto a Dios y la palabra era Dios, ¿no? Lo adjudicamos al mismo Jesús, ¿no? Y esto era el discurso más gnóstico del conocimiento, ¿no? Que algunos filósofos y que también cristianos que venían cayendo en esta herejía, que quizás decían que solamente a través de la razón podíamos llegar a Dios. Y que la iglesia fue refutando a través del tiempo estas herejías que fueron surgiendo, ¿no? Pero lo importante, por ejemplo, de Jesús en la cruz, ¿no? Dice en uno de los evangelios, ¿no? que cuando Jesús murió, entregó su espíritu. Y muchas de las interpretaciones que se hacen ya de este evangelio de San Juan, que cuando Jesús muere ya llega el Espíritu Santo a la tierra, porque cuando dice entregó su espíritu, porque nosotros creemos que el Espíritu Santo es el amor que se tiene del Padre con el Hijo. Es un misterio tan grande de que Dios haya muerto, pero también vemos el amor inmenso que hay por detrás, ese amor que Él mismo lo dice y lo anticipa. No hay mejor amigo que aquel que da la vida por sus amigos. Y yo los doy por ustedes, dice Él, porque Él ya sabía de que a Él lo iban a condenar a muerte y de que esa vida entregada, siendo una vida sin pecado, carga el pecado sobre sí, va a decir después San Pablo, para redimir a toda la humanidad. Por esto, esta muerte es muy importante, porque sin muerte no hay resurrección. Y si Cristo no muriera, no habría resucitado. Por eso con la muerte, que para nosotros hoy en día lo seguimos utilizando en el bautismo, que es sumergir en la muerte el pecado, y cuando se eleva en el bautismo para afuera al bebé o al niño que se está bautizando, es cuando Jesús resucita el tercer día. Entonces, inclusive en la misma Eucaristía recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y la resurrección, ¿no? Por eso es lo central de nuestra fe cristiana y a la vez católica, esto de la muerte. Pero no nos quedamos solo con la muerte, porque al tercer día Jesús resucita. Y si nuestra fe sería vana, diría el mismo San Pablo, si Jesús no resucitara, porque nosotros tampoco resucitaríamos. Como Él resucita, como el primogénito es el primero que resucita, nosotros también, en el día del juicio final, también resucitaremos con nuevo cuerpo. Por eso creemos en la resurrección del cuerpo, lo rezamos en nuestro credo y por eso es muy importante de que Jesús muera, porque al morir muere el pecado y con su resurrección nos da una nueva vida. O sea que este viernes sea de reflexión para todos nosotros, los que creemos, y quizás aquellos que no creen, porque Jesús marcó la historia. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Nosotros contamos los años desde ese nacimiento de Jesús. Por eso estamos en el 2023, porque hace 2023 años que Jesús nació. Muchas gracias.